Días, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este lanzamiento de estudio realizado por Francisca Pérez, nuestra académica de la Escuela de Negocios, Magdalena Ninat, directora del Centro Futuro Empresariales de la Escuela de Negocios UAI, Ana María Barca, académica también de la Escuela de Negocios UAI. Quiero darles la bienvenida a nombre de toda la Escuela de Negocios a Mujeres y Gran Minería en Chile, aprendizajes de un liderazgo global. Gracias al rector Francisco Covarrubias por acompañarnos hoy día, a nuestro decano interino Alejandro Montesinos, a nuestros invitados especiales, a Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, a Amparo Cornejo, Chief Sustainability Officer de TEC, y a Pablo García, presidente de la CNP y académico de la Escuela de Negocios, que después van a compartir en un panel moderado por Magdalena. Voy a dejarlos ahora con nuestro rector Francisco Covarrubias para unas palabras de bienvenida y de nuevo, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muy buenos días, qué alegría tenerlos acá para analizar, ver y discutir sobre este estudio de la transformación en la gran minería en Chile, causa, efecto y desafío de la incorporación de la mujer en las últimas décadas, desarrollado por el Centro Futuro Empresariales de la Escuela de Negocios. El trabajo que hoy presentamos eh, es muy interesante leer y no solo describe el cambio de una industria específica, sino que nos invita a reflexionar sobre algo más profundo que hoy día enfrenta a la sociedad completa y que trasciende, por supuesto, la minería, es cómo se transforman las organizaciones en un contexto acelerado como el que estamos viviendo y cómo se amplía la base del talento, que creo que eso es un elemento fundamental. Cómo se evolucionan las relaciones de las empresas, de la sociedad y de los territorios, finalmente, que es donde están inmersas las empresas. El estudio parte de un hecho muy concreto, en cerca de una década, que es bien interesante volver a, digamos, muchos de los que están involucrados en la industria lo saben bien, pero quienes estamos un poquito más alejados, no nos damos cuenta del cambio, cómo en una década pasó de el 8% de la participación de mujeres al 24%. Y eso es algo bien significativo que también a nosotros como universidad, a todas las universidades en general, nos desafía cómo involucrar, cómo convocar a más mujeres que quieran desarrollar esta vocación. Este cambio es particularmente significativo porque ocurre en una industria que es fundamental para nuestra economía y que ha sido una tendencia históricamente muy marcada por los hombres, digamos. Pero más allá de la cifra, lo interesante es que en este caso nos permite preguntarnos cómo se producen esos, esos procesos de transformación. Una de las preguntas que atraviesa el estudio y es particularmente interesante es cuál es el valor de la diversidad de las organizaciones, porque finalmente esa es la pregunta que trasciende el estudio completo, ¿cierto? Durante mucho tiempo la diversidad fue abordada desde una perspectiva normativa o más bien reputacional, pero hoy vemos cada vez más la evidencia de cómo la diversidad puede ser un factor muy relevante en la competitividad de las empresas para la ampliación de su base de talento. La gran minería chilena que hoy analizamos nos permite precisamente explorar esa pregunta. ¿Cómo la diversidad puede integrarse en la estrategia empresarial y contribuir a procesos más amplios de transformación organizacional? El estudio también ilumina otra cuestión fundamental que es el liderazgo empresarial en los procesos de cambio. Este ha sido un proceso acelerado, rápido y por lo tanto el liderazgo es muy importante. Las transformaciones organizacionales profundas, por supuesto, no ocurren solo por cambios regulatorios, sino que requieren decisiones que son estratégicas y que son en muchos casos muy relevantes en la alta dirección. En este sentido, el caso que hoy analizamos nos permite reflexionar sobre cómo gestionar en procesos de organizaciones grandes, complejas y altamente tecnificadas como en la minería. El debate que estamos hablando y lo que estamos viendo ocurre en un momento específicamente relevante para la industria minera y basta ver la portada del Mercurio hoy día para darnos cuenta cuán relevante está siendo hoy día la industria minera y cuáles son las perspectivas de futuro para esta industria de futuro inmediato. Y eso es algo que como sociedad nos tiene que necesariamente eh, ocupar respecto a cómo atraemos talento para aquello.
El proceso también nos recuerda que existen desafíos que van más allá de la industria específica, pero existen brechas importantes en la participación laboral femenina. Esto es un proceso que lo hemos visto, lo hemos discutido, lo hemos analizado. Existen múltiples comisiones que se han hecho, pero que sin embargo nos sigue acompañando y es un problema, ¿cierto? Y también nos invita a reflexionar sobre los cambios institucionales, culturales, regulatorios, educativos, que como sociedad tenemos que llevar adelante. Desde la UAI, desde la Universidad Adolfo Ibáñez, creemos que estudiar este proceso es parte fundamental del rol que debemos cumplir como universidad. Y el Centro Futuro Empresariales busca precisamente contribuir a comprender cómo están cambiando la economía, cómo están cambiando las empresas, cómo evolucionan los modelos de gestión y cómo se reconfigura su relación con la sociedad, poniendo a disposición una plataforma única donde nuestros académicos, nuestros profesores, nuestros investigadores puedan abordar los desafíos de este mundo que está cambiando tan aceleradamente. La UEI tiene un sello que combina el rigor académico con una mirada innovadora y de vanguardia, y en ese sentido buscamos aportar al análisis que permita navegar los desafíos que estamos inmersos. Quiero terminar agradeciendo especialmente a las autoras de este estudio, ¿cierto? Francisca Pérez y Magdalena Nidal, y también a los actores de la industria, muchos de los cuales están acá, que contribuyeron con su experiencia para hacer esta investigación. Por cierto, también quiero agradecer a nuestros invitados y amigos, ¿cierto?, que van a formar parte del panel, a Ivana Regá, a Amparo Cornejo y a Pablo García, y a todos ustedes por participar en esta instancia tan relevante. Estoy seguro que el diálogo que tendremos a continuación contribuirá a enriquecer la reflexión sobre el futuro de la minería y más ampliamente sobre cómo las empresas pueden transformarse para enfrentar desarrollos y desafíos que tengan hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. A continuación dejo a Francisca Pérez, una de las autoras del estudio, para que nos presente sus grandes resultados y podamos iniciar después la conversación. Eso. La puedo ver. Ya. Ya. Voy a poner el tiempo. ¿Tú me avisas igual? Sí. Ya. Por si me entiendo mal. Ya, eso. Ya. Bueno, muchas gracias. Me sumo también a los agradecimientos del rector. A todos los que nos ayudaron, a las conversas, fueron muchísimas que tuvimos con Magdalena, con muchos actores de la industria, los datos que nos compartieron, la alianza CSM-LEVA ha hecho un trabajo tremendo recopilando datos en la última década, no solo de mujeres, sino que también del mercado laboral minero en general, de lo que pasa en la educación, de lo que pasa en las comunidades, y esos datos permitieron que nosotros pudiéramos tener este estudio al final. No somos capaces nosotras de ir a buscar esos datos, así que agradecemos también el trabajo que ellos hicieron. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Resumir este estudio que tienen ahí, que al final terminó siendo bastante más largo, creo, que lo que pensamos al comienzo, así que voy a tratar de ser breve. Primero partir contándoles un poquito qué nos motivó. Nosotros miramos estos datos y vimos que la participación laboral de las mujeres pasó del 8% al 24% en una década. Acá estamos hablando de empleo femenino, no participación como lo entendemos a veces los economistas, que es como la intención de entrar al mercado laboral, sino que aquí efectivamente mujeres contratadas en la minería. ¿Sí? En el año 2014 había 8% de todos los que trabajaban en la minería, solamente 8 de cada 100 eran mujeres. Hoy tenemos un 24%. Entonces miramos estos datos y dijimos, ¿qué pasó? Puede ser que esto pase, que esto sea un fenómeno común. Entonces fuimos a mirar si esto ocurría en otros sectores de la economía. Y este es un caso absolutamente único. La construcción también está tratando de avanzar en esta dirección. La construcción hoy tiene más o menos 9% mujeres, tenía 6% hace una década, también es un cambio relevante, pero no es de la magnitud del cambio en la minería. Fuimos a mirar otros países. Australia 22,6, Canadá 14,7. ¿Sí? Chile también es único en esa dimensión. Es un líder en esta materia. Después fuimos a ver la Política Nacional de Minería al 2050, que había un compromiso de participación de mujeres. El compromiso era llegar al 20% el año 2030.
Eso se cumplió el año 2023. ¿Ya? Entonces, efectivamente nos dimos cuenta que teníamos un caso de estudio que era interesante, que era relevante y que valía la pena estudiar. ¿Sí? Entonces, esa fue nuestra motivación. ¿Cómo estructuramos este estudio? Primero nos preguntamos por qué se generó este cambio, qué fue lo que desencadenó este cambio. ¿Fue algo espontáneo? ¿Fue quizás algo que lideraron algunos actores? ¿Fue el ecosistema en general? Esa fue la primera pregunta. Después, una vez que teníamos entre manos, sí, ok, logramos entender qué es lo que había ahí, nos preguntamos cómo lo lograron implementar, cuáles fueron los cambios que se tuvieron que producir dentro de las industrias para poder lograr ese objetivo. Y después una pregunta súper relevante, sobre todo desde la economía, ¿qué efectos tuvo? ¿Vale la pena o no vale la pena tener más mujeres? ¿Hay algún efecto visible o no hay algún efecto? ¿Ya? Y después, por supuesto, voy a tener muchas buenas noticias, pero al final tengo algunos desafíos que quedan pendientes con una mirada de futuro hacia dónde tenemos que seguir avanzando si creemos que este proceso valió la pena y vale la pena sostenerlo también. Vamos con los datos, simplemente para motivar. Esta línea verde que está ahí es esta línea verde que está ahí es la participación de la minería, de toda la minería. Ya lo que ven ahí en celeste es la participación de las mujeres en la gran minería. Esto fue lo que nosotros primero miramos. Dijimos, partíamos el 2014, teníamos 8% mujeres, terminábamos acá en la punta con un 24%. Esa línea es muy llamativa, ¿cierto? La mirábamos con respecto al resto de la minería, algo estaba pasando. Esto que está acá es la participación de las mujeres en toda la economía. En ese mismo periodo no pasó absolutamente nada, ¿sí? Entonces, algo, algo distinto estaban haciendo las empresas de la minería y la gran minería en particular que permitieron esta trayectoria. De hecho, es acá, si ustedes se fijan, donde se produce el cambio. Parece que ahí se produce el quiebre en el año, entre el 2018, 19, 20. Lamentablemente ahí no tenemos encuestas, pero pareciera ser que ahí algo cambia. Y ahí nosotros tratamos de poner el foco también en el estudio para entender ¿qué es lo que produjo esa tendencia? Fíjense que el año 2020 aumentamos más o menos 3 puntos desde el año 2018. Fue grande el cambio. Ahí se produce un salto relevante. Y de ahí hacia adelante la trayectoria es solo ascenso. ¿Dónde se ven los cambios? Ya ese es el panorama general. Tenemos efectivamente más mujeres, pero vamos a mirar algunas desagregaciones. ¿Qué es lo que tengo acá? Es la proporción de mujeres sobre el total de trabajadores, pero ahora separados por rango de edad. Acá en el lado izquierdo, trabajadores entre 18 y 29 años jóvenes y trabajadores mayores de 55 años. ¿Ya? Jóvenes también, supongo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El año 2014 teníamos 90% eran hombres, 10% eran mujeres. Hoy tenemos 52% hombres, 48% mujeres. O sea, más o menos paritario, ¿cierto? Unos números más o menos. Esto contrasta muy fuerte con lo que sigue pasando acá en el segmento más senior. ¿Ya? Entonces, pareciera ser que el cambio fundamental todavía está ocurriendo en la parte como más baja de la institución o en la parte de los trabajadores que es más joven. En la parte más senior tenemos 91 a 9 y hoy tenemos 92 a 8, ¿sí? O sea, un pequeño retroceso, pero es prácticamente lo mismo. Acá es donde todavía falta incorporar muchas mujeres. ¿Por qué esto es relevante? Porque los cargos de liderazgo, los gerentes, las primeras líneas, por supuesto que están en personas que tienen más experiencia, ¿cierto? Entonces esto lo que nos está reflejando es lo que voy a mostrar en la siguiente lámina, es que todavía las mujeres ocupan ciertas posiciones dentro de la minería. Es un avance muy relevante, pero todavía las mujeres no están en todas las posiciones. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? De nuevo, la proporción de hombres y mujeres, perdón, acá no, me disculpo, esta es la proporción de mujeres entre el año 2017 y el año 2024. Lamentablemente acá no tengo una serie larga para mirar la gran minería, lo hago con los datos del INE, desde el 2017 al 2024. Acá los separo por ocupaciones. Tengo directores, gerentes, administradores, técnicos profesionales de apoyo, artesanos, esta es una categoría un poco rara en caso de la minería para el INE, y después los operadores. ¿Ya? ¿Dónde están los cambios más relevantes en términos de ocupación? En los operadores. ¿Sí? Siguen siendo muy poquitas las mujeres, 8%, pero miren cómo saltó de 3% a 8% en 7 años. Es un cambio súper relevante. Y donde se ve otro cambio también relevante, pero mucho menor, es en la ocupación de directores, gerentes, administradores. ¿Ya?
El 2017 estábamos en 16, pasamos a 20, hay avances, ¿cierto? Pero todavía la brecha es grande y los avances son más lentos, ¿ya? Acá la brecha es tremenda todavía, pero pareciera ser que el ritmo de avance es bastante más rápido. Ya. Entonces, esos son los datos que tenemos. Ahora nos fuimos a preguntar qué pasó, por qué se produjo este cambio. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros concluimos es que este cambio no fue espontáneo, ¿sí? Sí se juntaron una serie de condiciones económicas, institucionales, culturales, que junto con el liderazgo empresarial tiraron el carro, ¿sí? Pero no fue espontáneo. ¿Qué es lo que fue pasando en ese momento? Creo que hay 4 cosas que podemos identificar. Presión por talento y ciclo minero. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El ciclo pasado, ustedes lo tienen mejor, más claro que yo, que tiene su pique el 2012-2013, el precio del cobre, la inversión, la expansión de la producción, aumentó mucho la demanda de capital humano en ese momento, capital humano que no estaba disponible. Entonces las mujeres les permitieron encontrar ese capital humano que estaban buscando. ¿Sí? En ese momento no era con una intención de mejorar la diversidad o en aras de la igualdad, sino que simplemente habían enormes requerimientos de capital humano para enfrentar ese ciclo minero. Entonces fueron a buscar mujeres. ¿Ya? La agenda global de género en ese momento, ¿se acuerdan que el 2017, octubre del 2017, la agenda MeToo también puso en la palestra los temas de igualdad, de no discriminación, de sesgo? Eso también empezó a imprimir esta necesidad de que más mujeres participaran en todos los sectores de la economía y entre ellos la minería. Otro tema que es súper relevante que nosotros también identificamos es el mayor escrutinio público a la minería. Yo, con mi sesgo quizás de economista, lo veo un poco por el lado de la contribución que dejó de hacer la minería una vez que este boom minero se desinfló hacia el año 2015-2016, que empezó a cuestionar mucho cuál era el rol que tenía la minería en el territorio, en lo social, en la contribución a las arcas fiscales. Entonces se puso muy en cuestionamiento el modelo de producción minero. No sé si se acuerdan, en esa época también las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible también pusieron en cuestión la forma en que producía la minería, y una forma de recuperar esa legitimidad social era quizás un poco aumentar la diversidad, ir a buscar mujeres en los territorios, involucrarse mejor como en la comunidad. Entonces eso también dio un puntapié para que empezáramos a avanzar en esa dirección. Y por último, la pandemia, totalmente fortuito. ¿Qué es lo que hizo la pandemia? Empezó a cambiar la forma de producir por necesidad, ya no podíamos acercarnos, teníamos que trabajar a distancia, por ejemplo. Todo eso aceleró procesos de adopción tecnológica que terminaron favoreciendo a las mujeres. Como vamos a discutir un poquito más adelante, uno de los problemas que tienen las mujeres para insertarse en la minería es esta compatibilización de la forma de trabajo en la minería con las necesidades de cuidado, ¿cierto? Entonces la pandemia lo que hizo fue un poco facilitar eso, mostrar dentro de la organización que sí se podían generar algunos cambios, como el teletrabajo, el trabajo a distancia, que sí podían permitir la continuidad de la producción y a la vez le daban este espacio a las mujeres también para integrarse. Acá abajo lo que tengo son una serie de hitos que yo creo que fueron marcando también el proceso. El 2012 se crea el Consejo de Competencias Mineras. En esa época donde estábamos en el boom minero, quizás como ya en la parte final del boom minero, entonces se empezó a detectar qué habilidades, qué tipo de trabajador se necesitaban, entonces hicieron todo un levantamiento de datos y ahí empezaron a mostrar los perfiles, y capaz que eso puso también en la palestra que las mujeres podían ser parte o ser parte de la fuerza laboral y también contar con esos perfiles. Después BHP, el 2016, también impuso esa meta, eso voy a hablarlo un poquito más adelante, también ese fue un hito muy relevante, el modelo MeToo. Después la mesa de minería, ustedes probablemente la conocen, esta instancia público-privada, que también fue muy relevante, que acompañó todo este proceso. Bueno, la política nacional de minería, la pandemia, hasta que llegamos este año, el 2025, con un 24%. ¿Ya? ¿Cómo se implementó este cambio dentro de las organizaciones? Yo creo que de todas estas conversas al final lo que terminamos es concluyendo que fue clave las metas que se impusieron a nivel corporativo, que impusieron las multinacionales.
Probablemente si nuestras mineras no estuvieran capitales extranjeros, no fueran multinacionales, no estuvieran insertas en el mundo, probablemente ese tirón inicial se hubiera producido un poquito después, ¿ya? Ese es el punto de partida que desencadena este proceso. ¿Qué hacen estas metas? Primero, son un motor, ¿sí? Entonces, si tenemos una meta, tenemos que llegar hasta allá. De las conversaciones nos dio la impresión, o algunas personas también nos comentaron, que al principio no había un diseño claro. Tenemos esta meta, queremos llegar al 40%, pero no sabemos mucho cómo hacerlo. Eso tuvo su lado bueno y su lado malo, ¿sí? Probablemente es mucho más mejor, más rápido, más eficiente tener una dirección, pero eso también permitió innovar, probar cosas que funcionaban, otras cosas que no funcionaban. Eso también generó bastante innovación dentro de las organizaciones y fue un punto que nos destacaron bastante. Se generó también una competencia positiva entre las compañías, ¿cierto? En esa época se valoró, o sea, era un sello muy, muy positivo, decir, estoy aumentando la cantidad de mujeres, entonces se generó también una competencia positiva por estar primeros en esta carrera. Y después, algo súper relevante es que esta meta transformó la incorporación de mujeres en un objetivo de negocio. Y ahí yo creo esto cambió. En algún momento se dieron cuenta que esto tenía un valor y no era simplemente un sello que decía tengo igualdad de género, tengo más mujeres, sino que es un objetivo de negocio porque esto vale la pena hacerlo, porque me permite mejorar la productividad, porque me permite producir más, porque puedo acceder a un capital humano que no podía acceder antes. Y ese tipo de objetivos se gestionó con la misma disciplina que se gestionaba las mejoras de producción, las disminuciones de costo, los temas de seguridad, y eso fue clave para que el proceso se encauzara y siguieran y se implementen. ¿Qué pasó dentro de las organizaciones? ¿Cómo se implementó ahora concretamente? Lo primero, aunque suene demasiado básico y probablemente ustedes lo saben, se tuvo que habilitar infraestructura para mujeres. No habían baños para mujeres, no habían camarines para mujeres. Si yo tengo un 8% de mujeres, probablemente tengo poquitos camarines, tengo espacios que no son muy adecuados, ¿sí? Entonces, lo primero que se hizo fue vestidores, ropa, también ropa que fuera con forma de mujer. Eso también se tuvo que hacer al comienzo. Y es algo muy práctico, pero también es algo que dio la señal adecuada. Nosotros estamos comprometidos con esto. Si estamos invirtiendo en infraestructura para que ustedes puedan ingresar, si estamos invirtiendo en ropa para que ustedes puedan estar más cómodas, estamos comprometidos con este proceso. Entonces esa fue una señal muy potente, muy relevante al comienzo. Después, como en una segunda generación de reforma, o sea, de cambios estructurales, vino, no sé, por ejemplo, las salas de lactancia, pero al comienzo era algo mucho más básico. ¿Qué pasó también? Transformación de la cultura organizacional. ¿Sí? Antes las conversaciones eran otras, la forma de relacionarse era otra. Se formalizaron normas, se formalizaron lenguajes, prácticas, cosas, cómo se hablaba, temas que había que abordar, temas de acoso, temas de maltrato. Todas esas cosas se tuvieron que empezar a conversar y después se tuvieron que formalizar para que todos estuviéramos en la misma página. Rediseño de estructuras de trabajo, eso también fue muy relevante. Nos comentaban, por ejemplo, eh, había que darle mucha mayor claridad al rol que tenían las mujeres. El tema de los turnos, había que ser muy explícito también. Los turnos implican unas demandas de tiempo que si uno no los tiene claro, probablemente en el camino genera una serie de crisis de expectativas. Entonces, nos destacaban mucho ese punto. Para poder incorporar mujeres tenemos que ser muy claros de qué esperamos, de qué se trata este trabajo, cuán flexible es. Probablemente es muy poco flexible y eso era muy importante tenerlo claro desde el comienzo. Otras cosas que se fueron haciendo no en aras de aumentar la participación de mujeres, sino que de mejorar el trabajo cotidiano, simplemente con objetivos de mejorar la productividad, fue ordenar el trabajo. Las reuniones, por ejemplo, se hacen en este segmento horario. En lo posible no se puede tener reuniones los fines de semana, solamente en casos de emergencia. Por supuesto que la minería funciona 24/7, pero tratar de ordenar un poco ese trabajo. Y para las mujeres que tienen responsabilidades familiares, al final eso es clave. No es que uno quiera, o lo que se ve en los datos, no es que las mujeres quieran trabajar menos horas, sino que lo que las mujeres quieren es una estructura de trabajo clara para poder organizar lo que pasa dentro del trabajo versus lo que pasa en la casa. ¿Sí? Entonces, ese tipo de organizaciones funcionan mucho y en este caso resultaron muy bien también. Y después todo un mundo muy relevante que es la gestión del talento femenino. O sea, no bastaba solo con tener más mujeres, yo las llamo
las invito a entrar a mi organización, pero después, ¿qué es lo que quiero? Que se queden, ¿cierto? Que permanezcan, que crezcan, que formen su carrera, que se desarrollen. Entonces, tuvieron que cambiar todas las prácticas de gestión de talento, ¿sí? No sé, por ejemplo, hacerse cargo del tema del pre y postnatal. Las mujeres salen por un periodo, después pueden volver. Cuando vuelven, probablemente no vuelven en las mismas condiciones en las que salieron, ¿cierto? Aparece una nueva responsabilidad en el hogar. Entonces, todas esas cosas hay que gestionarlas. Y nos destacaban mucho este punto. No hay que gestionarla dándole a la vuelta como un rol secundario a las mujeres, como un poco en una función media compasiva. Te entendemos, entonces te dejamos medios al margen. No es la forma, ¿cierto? Si no, uno nunca logra reintegrarse. Entonces, había que ordenar bien esa vuelta, acompañarla. Se generaron grupos de trabajo interno para acompañar a esas mujeres, para mejorar su vuelta al trabajo, ¿cierto? Entonces, mucho mejor tener una mujer que vuelve al postnatal que ir a buscar de vuelta a una mujer que no tiene experiencia y partir ese proceso de cero. Pero eso era muy relevante tenerlo en cuenta y poder gestionar. Y por último, me parece muy relevante, todas estas cosas que hemos estado discutiendo se dieron o funcionaron de mejor manera porque había un ecosistema que funcionó como paraguas de todos estos cambios que se fueron haciendo. ¿A qué me refiero? Participó el Estado, participaron los gremios, tuvimos estas organizaciones de mujeres, tuvimos estas organizaciones gremiales que levantaron datos. La Mesa de Mujer y Minería que yo les comentaba, que esta organización, o sea, esta institución que forma minería con el Ministerio del Trabajo, que era una instancia donde se juntaban periódicamente, compartían experiencias, qué es lo que funcionaba, qué es lo que no. El año 2018 levantaron un catálogo de 10 medidas, un decálogo de 10 medidas de las cosas que tenían que ir haciendo para poder incorporar más mujeres. Entonces todos se pusieron en la misma página, se acompañaban, eso fue súper relevante. El rol del Estado en ese caso no fue de imponer regulación, sino que más bien acompañar el proceso y prestar esta mesa para que nos sentemos a conversar y podamos avanzar juntos. Fue súper relevante. ¿Qué efectos tuvo? Ya, queda poquito. ¿Qué efectos tuvo? Primero, decir que esto no es un análisis causal, como nos gustaría a veces a los economistas, de mirar el fenómeno y decir efectivamente esto causó que cambiara la seguridad operacional, el aumento de mujeres, pero esto es más bien un levantamiento de las impresiones de los actores de la industria, que es muy claro y nos dijeron muchísimas veces, y por eso está en el número 1, seguridad operacional. Pareciera ser, ellos identifican que las mujeres tienen mayor adherencia a protocolos, las mujeres tienen menor tolerancia al riesgo. Cuando las mujeres manejan camiones, los camiones se mantienen menos seguidos. Parece que las mujeres los tratan con más cariño los camiones. ¿Ya? Hay un tema ahí, ¿sí? No puedo medir, pero sí hay una sensación de que algo en seguridad está cambiando cuando las mujeres están a cargo. Clima laboral, eso también fue un tema que se levantó muchísimo, el ambiente cambió, hay mayor respeto, menor tolerancia a conductas de abuso, la conversación es otra y eso se valora mucho también. Ya no solamente porque para los mismos trabajadores, sino que también en aras de la organización, es mucho mejor cuando el ambiente laboral es mejor. Cultura de innovación. Esto también es un tema que nos levantaban. ¿En qué sentido? Cuando se sienta una persona en la mesa que es distinta, trae otras ideas, trae otra forma de enfrentar los problemas. Entonces, dejamos de hacer las cosas como las veníamos haciendo siempre y tenemos una voz que viene a ser un poquito más disruptiva. En ese sentido, tener más mujeres en la mesa o en general un grupo de trabajo más diverso mejora la forma en que tomamos la decisión. Gobernanza más exigente, y esto es algo que sí está estudiado con más detalle en la economía y hay papers que lo muestran, papers bien hechos. Las mujeres parece que tienen estándares de exigencia, perdón, que son más altos, son más rigurosas en el control, en la supervisión. Eso se ve, lo han visto a propósito de cuotas de mujeres en directorio, la supervisión que hacen las mujeres es mucho más estricta. Y por último, esto también está en los datos, tener mujeres en la capa superior hace que las organizaciones se vuelvan más equitativas hacia abajo. ¿Sí? El estudio que tengo en la cabeza que está bien hecho es, esto todavía no permea toda la organización, sino que llega a la primera capa, pero disminuyen las brechas salariales, los sistemas de promoción son más equitativos, tener mujeres en la parte de arriba efectivamente mejora la distribución hacia abajo. ¿Ya? Eso es algo que también nos mencionaban y eso es algo que sí está medido en la literatura.
Los efectos no solamente los encontramos dentro de la organización, sino que hacia afuera de la organización también, para las mujeres, para las comunidades y yo diría para el sector como un todo, pensando el sector en términos agregados. ¿Qué pasó con las mujeres? Las mujeres pudieron acceder a un sector que paga muy buenos salarios, un sector que es altamente productivo, un sector que cuando miramos los datos, no traje el gráfico, pero está en el estudio, un sector que tiene brechas salariales que son mucho más bajas que el resto de la economía. Hombres y mujeres, en promedio, estoy hablando acá, me imagino que todos ustedes tienen algunos ejemplos en la cabeza que esto no se cumple, pero en promedio las mujeres y los hombres ganan más o menos lo mismo. Y el salario promedio de hombres y mujeres en la minería es más o menos el doble del salario promedio de la economía. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay detrás? Esto es algo que yo especulo. Las horas que trabajan hombres y mujeres en la minería es más o menos parecido y eso también lo vemos en los datos. Y eso es clave porque lo que ha dicho el Premio Nobel de Economía Claudia Goldin es que las diferencias salariales entre hombres y mujeres se producen dentro de las ocupaciones y es porque las mujeres pueden destinar menos horas de trabajo al trabajo que están desempeñando. Entonces acá las horas de trabajo son más o menos las mismas, entonces las brechas salariales también son mucho menores acá. Esto es un buen sector para trabajar para las mujeres. Las comunidades, un poco volviendo a la discusión antigua, había mucho cuestionamiento respecto al rol de la minería, lo que provocaba la minería en las comunidades, y esto que las mineras abrieron a contratar mujeres, mujeres locales, mujeres de la zona, también fortaleció ese vínculo y le dio la legitimidad a la minería para seguir operando. Fue muy positivo también. Hay un programa muy bonito de AMSA, si no recuerdo que es el programa Relevos, que es el primero que nos comentaron, me imagino que otras mineras también tienen algo similar, y es que en el turno del almuerzo de los mineros traen mujeres locales para que cumplan con ese turno. Entonces, mujeres de la zona que pueden llegar, trabajan de 2 de la tarde a 4 de la tarde. ¿Sí? Entonces, se combina muy bien con sus necesidades de cuidado dentro del hogar, entran a un trabajo que está bien remunerado, son mujeres que están ahí mismo, ven cómo sus ingresos mejoran, aquí algo ya más casuístico también les da un poco más de poder negociación dentro del hogar y mejora el trato, como en temas de violencia dentro del hogar, así que también eso tiene efectos muy positivos. Y para el sector amplió el pool de talento. Ahora la calidad de las mujeres que entran en la minería es mucho mejor que antes, simplemente medido por su nivel de educación. Ahora más o menos el 50% de las mujeres que están en la minería tienen educación superior. ¿Sí? Entonces es un cambio súper relevante. Un minuto y ya voy terminando. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Estos son súper buenas noticias, pero todavía podemos seguir haciendo cambios y podemos seguir avanzando. ¿Qué falta? Techo en alta dirección. Todavía las mujeres no llegan a la parte más alta de responsabilidad en la minería. Alta rotación femenina. Ya cuando miramos los datos, 13,6% de las mujeres versus 9,2% de los hombres. Turnos y conciliación trabajo-familia. Yo creo que eso es un cuello de botella estructural que tiene la minería. La minería necesita operar 24/7, pero ahí hay un tema que siempre va a ser como una piedra de tope para que las mujeres se puedan insertar en la minería, pensando que el modelo es que las mujeres en general terminan haciéndose cargo más de las responsabilidades familiares. Hay un tema súper relevante que nos levantaron también, es la continuidad de la flexibilidad después de la pandemia. Al parecer, muchas mineras están volviendo atrás en estos trabajos, teletrabajo, trabajo a distancia, y eso es algo que va a generar cierta fricción, porque para las mujeres, como ya discutíamos, el teletrabajo, el trabajo a distancia, la flexibilidad es algo que se valora mucho. Brechas formativas. Algo discutíamos antes de la participación de las mujeres en programas mineros. 18% de mujeres en matrícula solamente de programas mineros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema relevante, ¿cierto? ¿Cómo vamos a aumentar la cantidad de mujeres en el mercado laboral si no tenemos mujeres que estén preparadas antes para acceder a ese mercado laboral? Entonces esto es algo de los que nos tenemos que acercar. Y brecha de proveedores. La gran minería ha hecho un trabajo espectacular y en general, como un todo, tenemos 24% mujeres, pero en proveedores apenas estamos en 11,5%. Entonces, si esto queremos que siga avanzando, que esto tenga atracción, necesitamos que permee toda la cadena de valor, no solamente que se quede en la gran minería.
Y ahora sí, solo para cerrar, ¿qué es lo que viene hacia adelante? ¿Por qué esto se vuelve relevante de cara al futuro? La minería entra a un nuevo ciclo, esta es una nueva ventana de oportunidad para seguir incorporando mujeres, ¿cierto? Según Cochilco, hay una cartera de proyectos de inversión de 100.000 millones de dólares de aquí a la próxima década. Según los estudios de la Alianza CSM Eleva, vamos a necesitar 34.000 nuevos trabajadores. Ahí hay un espacio tremendo para que las mujeres sigan incorporándose. ¿Qué más? ¿Qué es relevante, me parece a mí? Las metas de representación, tenemos que pasar como una segunda generación de metas, ya no solamente la representación, probablemente las compañías tienen estas medidas internamente, pero quizás empezar a pensarlo a nivel agregado. Permanencia, progresión, calidades de las carreras, ya no solamente cuántas mujeres tenemos, sino que cuál es la rotación de estas mujeres, cómo van progresando, cuánto cuesta subir, ese tipo de cosas también nos van a mejorar la calidad del proceso. Poco en roles operativos y de liderazgo, si no vamos a terminar segmentando de vuelta a las mujeres a ciertas ocupaciones, como pasa en general en la economía. Tenemos muy pocas mujeres operadoras, más mujeres de liderazgo, pero todavía eso es, no es tan fuerte el cambio y no llega hacia la punta. Como les decía antes, el cambio tiene que ser sistémico y tiene que extenderse a toda la cadena de valor, sino cómo generamos esta atracción para que haya más mujeres capacitadas, más mujeres con competencias para que puedan seguir accediendo a estas cargas. Y por último, y es súper relevante, tenemos que seguir profundizando la coordinación público-privada, que fue clave. Esa mesa de minería, o si no es esa mesa de minería, alguna otra instancia desde los gremios, donde las empresas se puedan sentar a conversar, se comprometan con caminos de avance, donde las empresas puedan compartir experiencias, eso es tremendamente relevante y ojalá que se extienda hacia el futuro. Eso. Muchas gracias. Gracias, Fran. A continuación, invito a Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Amparo Cornejo, Chief Sustainability Officer de TEC, Pablo García, presidente de la CNP y académico de la Escuela de Negocio UAI, y a Magdalena Ninat para el panel. Aprovecho de comentarles que después esta sesión va a estar en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Negocios por si quieren repetirlo y revisar de nuevo. Bueno, yo creo que la Francisca nos dejó con ganas de leer el estudio, espero. Los veía ahí hojeando y lo quisimos imprimir porque son buenas noticias. Y llevamos varios años aquí en estos mismos espacios presentando. Nosotros somos los partners en Chile del World Economic Forum, que los estudios que hace, uno de los estudios del Global Gender Gap, hemos presentado otros estudios con la CMF. Y la última vez que estuvimos en esta instancia, miramos un poco con pesimismo ese estancamiento que hay en la participación de mujeres en alta dirección o en el mercado laboral. Y cuando vimos esta buena noticia dijimos, bueno, vamos a indagar. Y gracias por acompañarnos esta mañana. Y una de las cosas, antes de presentarlo, una de las cosas que sale en el estudio es que parte del cambio fue cuando esto dejó de ser un problema de las mujeres y pasó a ser un problema de hombres y mujeres. Así que me alegra tener este panel paritario. Gracias, Iván, gracias, Pablo, por estar aquí, además de ti, gracias, Amparo. Bueno, yo creo que los conocen, pero déjenme hacer una breve introducción. Iván Arriagada es presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, uno de los principales grupos mineros de Chile y del mundo, y además es presidente del Consejo Minero y el presidente del Council del International Council of Mining and Metals, ICMM, esta organización global que reúne a las principales compañías del mundo y promueve estándares de sostenibilidad. Bueno, es además dos cosas muy importantes, exalumno de nuestra escuela y miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Negocios. Así que colabora también con el desarrollo de formación empresarial y la universidad. Y Amparo Cornejo es Chief Sustainability
Officer de Tech Resources. Tiene la estrategia a su cargo, la estrategia global de sostenibilidad de la compañía, incluyendo desempeño ambiental, comunitario, desarrollo territorial. Y también es parte del comité ejecutivo del Consejo Minero y fue vicepresidenta de Sudamérica para TEC, hermano. Y Pablo García, además de ser presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, es académico, profesor titular de la Escuela de Negocios de la universidad y bueno, tiene una larga trayectoria en el mundo económico, macroeconómico. Así que tenemos una vista bien interesante quiero que armemos un espacio de conversación. Y yo quisiera partir por preguntarles a ustedes que están en la minería, la Francisca y nosotros cuando hicimos este levantamiento, dijeron, detectamos una serie de factores, pero ustedes están adentro. ¿Qué factores han visto que fueron como los más importantes para este aumento, para dar este impulso? ¿Y cómo lo ven ustedes mirando hacia atrás? Si fue esto multidimensional, si hay algún factor que pesó más que otro, no sé, ahí Iván y Amparo si quieren partir ustedes. Gracias, Iván. Buenos días. Yo primero quiero felicitarlas por el estudio, felicitar a la universidad. Creo que todos estamos de acuerdo y convenimos que la minería es un motor económico importante para el país, pero pocas veces hay un espacio de reflexión sobre estos otros aspectos. Y yo creo que para nosotros que estamos en la industria es un orgullo que una universidad tome el tema, tome el caso de estudio, porque ha sido un esfuerzo importante. Y creo que la minería, además de ser el factor económico y el motor económico, tiene también un rol de innovación social que no es menor. Lo que hacemos, lo conversábamos antes, lo que hacemos en los territorios, y hablo de todas las compañías, en la relación comunitaria, lo que hemos avanzado en ese espacio y los resultados de inclusión y diversidad creo que son ejemplos y deberíamos, bueno, nosotros estamos muy orgullosos de eso, pero creo que tiene un impacto para el resto de la sociedad. Así que ese es como el primer comentario. Yo creo que de los 4 factores que evidencia el estudio, yo estoy totalmente de acuerdo, son todos factores importantes, pero a mí me parece que hay un tema de liderazgo de la industria en términos de decisión de las compañías, desde los directorios, los CEOs, el equipo de alta gerencia, de hacer que la inclusión y la diversidad sea una realidad. Y además me parece que fue una decisión bien valiente en algún minuto comprometerse públicamente, como todos lo hemos hecho de alguna forma, con metas claras. Y muchas veces yo sé que las cuotas generan un nivel de escepticismo o hasta de rechazo, pero la industria minera entendió una situación, obviamente movida por varios factores, pero toma la decisión abierta, explícita y muy valiente de decir, vamos a cambiar esto. Y eso significa generar todas las condiciones para que participen más mujeres en la minería. Entonces, creo que hay una presión social claramente de lo que se espera de la minería. Hay un momento también en que se esperaba una mayor equidad, pero yo creo que eso no habría pasado si no hubiera habido la convicción a nivel ejecutivo de decir vamos a cambiar y no jugamos con unas metas. Yo creo que eso fue muy importante. Eso es asumir un riesgo, porque después uno dice, uno puede comprometerse adentro y afuera contamos cuando ya lo hicimos. Sí. ¿Ah? ¿Cómo lo ves tú, Iván? Bueno, también agradecer mucho el estudio que se ha hecho. Yo creo que es la primera vez que vemos algo sistemático respecto de las eventuales causas, impactos de el cambio demográfico que se ha producido en el trabajo en la minería. Así que creo que es muy bueno y lo felicito por eso, ¿no? Ahora, yo también reconozco las causas que se identifican, los factores que nos movieron como industria, pero si tuviera que destacar dos expresados un poco quizás de otra manera. Lo primero, nosotros por ahí por el año 2016-17 nos embarcamos en una revisión de nuestra estrategia y proyectamos hacia adelante el crecimiento y el desarrollo, que entre otras cosas estamos ejecutando hoy día, algunos proyectos en los que estamos invirtiendo y terminando el próximo año. Y al hacerlo vimos que uno de los grandes cuellos de botella era justamente el talento. Faltaba talento para poder ocupar las posiciones que nosotros proyectábamos íbamos a necesitar en el tiempo,
y además había un tema de edad demográfico que requería reemplazo. Y al hacerlo entonces dijimos cuáles son los grupos que están subrepresentados. Y claramente en el caso de las mujeres, la lógica, ¿no es cierto?, el talento está distribuido 50-50 desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los números, y nosotros teníamos un 8,9% de participación. Por lo tanto dijimos, hay un grupo acá relevante que está subrepresentado, y por lo tanto, y voy a ponerlo en términos bien crudos, pero nosotros dijimos, hay algo que estamos haciendo nosotros ya desde el punto de vista de nuestra cultura, o nuestros procedimientos o estándares, que de alguna manera genera alguna forma de discriminación implícita que hace que este grupo esté subrepresentado. Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo cambiamos nuestros procesos para que eso no ocurra y la compañía y la empresa y nuestro proyecto, nuestro sueño, sea atractivo para el talento de las mujeres. Entonces, eso integrar en nuestra estrategia e incorporar dentro de nuestros planes de desarrollo, esa idea fue muy importante. Entonces, lo primero es que nosotros lo incorporamos entonces en nuestra estrategia de negocio. O sea, nosotros dijimos, nosotros no vamos a ser capaces como compañía de subsistir si no somos capaces de atraer el talento que existe, y las mujeres son el 50%, y por lo tanto tenemos que los factores que están excluyendo a las mujeres acá, eliminarlos, identificarlos y combatirlos. Y lo segundo, yo diría, que está también dentro de las razones, que también discutimos respecto de la cultura que nosotros queríamos promover internamente. Y el sello que le dijimos, nosotros queremos tener una cultura, ojalá aspirar a una cultura, donde las mejores ideas primen. No necesariamente, ¿no es cierto?, si yo vengo de un lugar o de otro, si yo tengo esta edad o esta otra, o soy hombre o soy mujer, sino que la mejor idea sea la que prime. Y para eso necesitamos tener una cultura basada en el respeto, en la colaboración y en la inclusión. Entonces ahí salió la palabra inclusión como un eje súper importante. Y entonces cuando discutimos eso dijimos, bueno, desde el punto de vista de la inclusión tenemos entonces otro cruce importante con respecto al género, porque si logramos atraer esa parte del talento que nos estamos atrayendo, vamos también a promover una cultura inclusiva, que yo creo que es sumamente importante para el éxito que queremos tener. Entonces, esos fueron los dos ejes, o sea, el cambio cultural de incluir la inclusión y la diversidad en la base de cómo queremos tomar decisiones, cómo queremos construir nuestros equipos, y que por lo tanto el mérito, las buenas ideas estén en el centro, y después nuestra estrategia de negocio, donde decimos no podemos tener un grupo tan irrelevante subrepresentado. Entonces, eso fue lo central. Después hay un par de cosas más. La innovación la definimos como un pilar estratégico, y entonces dijimos, nosotros si replicamos nuestros grupos de trabajo como están hoy día, vamos a replicar nuestros modelos de operación, de gestión. Si somos una cultura más diversa, esto los vamos a desafiar, se van a amplificar. Entonces también la innovación era como un eje importante ahí. Así que esas fueron las razones. Ahora, después obviamente fuimos una discusión más valórica respecto a lo que es justo, pero yo diría que la partida fue distinta. Sí, fue nuestra estrategia. O sea, nosotros no subsistimos como compañía si no somos capaces de atraer el talento de las mujeres, y dos, queremos una cultura inclusiva, de respeto, de colaboración, de seguridad psicológica, por así decirlo, para todos, sí, porque creemos que eso es importante. Ahora, respecto de las metas, yo debo decir de que a propósito de eso, nos fijamos, yo fui bien contrario a definirlo como meta. Ya. Y no lo definimos así. Ahora, otras compañías definieron metas concretas. Ahora, el equipo mío me dice, lo definiste igual porque se entendió así, pero yo dije, todos entendimos no eso, es una meta, lo que tenemos es una aspiración. Yo dije, nosotros, si estamos en el 8%, en el 2025 dijimos, aspiremos a tener un 30% de participación de mujeres en nuestro equipo. Ahora, ¿por qué 30%? Porque en una discusión que tuvimos con alguna gente afuera, era como el número donde un grupo que es minoría pasa a ser influyente, de acuerdo a algunos estudios. Entonces, yo dije, pero es una aspiración, ¿por qué? Porque yo dije, si nosotros lo que tenemos que derribar es las barreras que permitan acceso y participación, pero no deberíamos garantizar resultados.
¿Y ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo dije, porque lo que queremos justamente es promover una cultura de mérito y de buenas ideas. Y por lo tanto, me pareció a mí que definirlo así era forzar un poco Ahora, puede que la mitad de la organización lo haya entendido como meta, no sé, y logramos el 30% el 2025. Pero yo creo que detrás de eso estaba también la idea de que los roles que nosotros hemos dado y nosotros tenemos muchas ejecutivas en cargos bien senior, mujeres, realmente son por mérito. Claro, para evitar como esa cosa afirmativa Esa que tiene cosa la afirmativa. cuota Entonces, ahora que yo lo pone en digo cuestión el mérito. porque yo entiendo y yo soy un converso respecto de que las metas galvanizan y efectivamente son importantes, pero también debo decir que en el caso nuestro lo fijamos como una aspiración, No. aunque quizás se entendió como meta, pero fue La una meta. Amparo parece que tiene una diferencia. Claro. A Así ver, que ese fue un poco los factores detrás del análisis. Amparo, ¿tú tienes una No, diferencia? ¿De qué? bueno, nosotros lo entendimos como meta, Iván, cuando ustedes lo dijeron, pero yo pienso que en la minería nos ponemos muchos objetivos con KPIs bien medibles y si la organización no entiende que esta aspiración tiene intención muy firme, no ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también hicimos un camino similar de llegar de un 16 a un 30%, pero eso, si tú lo declaras y no lo acompañas con acciones súper claras, como por ejemplo, cuando estás en un proceso de contratación, asegurarte que en las ternas Cambiar. haya una mujer, revisar tus criterios de contratación, porque yo estoy de acuerdo con Iván que el tema de la innovación es crítico, y la innovación no viene solo de las mujeres, sino también viene de la experiencia. Entonces, cuando tú empiezas a mirar que necesitas un talento distinto, te empiezas a abrir a otros sectores y, por ejemplo, también abre y baja ciertas barreras y privilegia talento sobre experiencia. Si no, sería imposible tener mujeres en ciertos roles. O sea, si tú tienes un cargo gerencial de gerente de mina y exiges 15 años de experiencia, a lo mejor no vas a encontrar. Entonces yo creo que todas esas medidas o aspiraciones, al final la organización las entiende como indicadores muy claros y lo cambia. Sí. Así que... Pablo, tú tienes la vista general y este caso es bien particular, puede ser que la minería tiene, cuando tú hablas, Iván, sostenibilidad de negocio, cómo vamos a seguir creciendo, quizás la minería tiene una característica particular que le permite hacer esa proyección de negocio de más largo plazo a diferencia de otras industrias que mantienen la brecha, pero ¿cómo ves tú esta característica de impulsar, de la relevancia de un poco la reflexión que hace Iván justamente para la productividad, para impulsar la productividad del país? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Yo creo que comparto con Amparo y con Iván que el trabajo es extraordinario. Encontré es muy interesante y abre muchas dimensiones que lo hacen pensar a uno, y eso es lo que uno quiere. Uno quiere cosas que te hagan pensar. Y en ese sentido, quiero partir primero con una reflexión también en la perspectiva más general, como desde la comisión o de los desafíos de crecimiento. Yo creo que en Chile hace rato que necesitamos una especie de cambio de paradigma en la discusión de crecimiento. Estamos muy pegados con diagnósticos y con recomendaciones que son como del premio Nobel de los años 80. Es decir, la productividad total de factores, la eficiencia, la baja de impuestos. Cuando tenemos que hacer el cambio hacia ver las realidades más micro, más concretas a nivel de la empresa, más concretas a nivel de sectores específicos. Y la minería, yo creo que es, dado la relevancia que tiene para Chile, cae de cajón que hay que poner el foco ahí. De hecho, de los primeros informes que hizo la comisión para evaluar eficiencia y productividad fue en la gran minería del cobre, que fue hace casi 10 años atrás y un informe muy importante. Ahora, por eso yo creo que este trabajo y lo que ustedes hicieron y el documento tiene valor en sí, porque logra este foco micro, sectorial, específico, hacia dimensiones que permiten mayor productividad, más crecimiento, más prosperidad para todos acá en Chile. Y en la minería, que tiene un sector muy importante, por supuesto, para nosotros. Ahora, ¿por qué la minería quizás es más interesante también donde se ve este fenómeno que estamos viendo acá, ¿cierto? La reducción de las brechas? Porque en la minería quizás es el sector donde la diferencia entre los desafíos que ustedes le llaman el desafío del talento, ¿no es cierto?, versus las oportunidades potenciales disponibles es la más monumental de todos los sectores en Chile. Por un lado está la ley de hierro
del declive de la ley del mineral. O sea, tenemos esta realidad de que simplemente las minas con mejor ley simplemente han sido ya explotadas y cada vez nos vamos enfrentando con los retornos decrecientes a la escala de nuestra gran minería del cobre. Así es la realidad de la industria, aquí y en todas partes del mundo. Eso pone muchos desafíos por el lado de la innovación, por el lado de la eficiencia, por el lado del uso de recursos más eficientes, que se complementa con el hecho de que, bueno, las oportunidades de explotar la minería han crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Entonces tienes esta realidad de cada vez más difícil sacar el mineral, pero cada vez más conveniente sacar el mineral. Y por otra parte, en un sector donde por razones históricas, y si uno ve la literatura de Golding sobre discriminación, el tema de la discriminación era muy evidente, ¿cierto? Muy evidente. Yo recuerdo en la época de cuando yo estaba en el colegio, ¿cierto? En los 80, visitamos la mina del Teniente y estaba este tema del sesgo de género muy obvio porque la mina se pone celosa, ¿cierto? Estas cosas como muy... que uno lo piensa hoy día y es casi sexista, ¿no es cierto? Claro, totalmente sexista. Distintas teorías, por ejemplo, la teoría de la contaminación de la que motiva la discriminación, que tú quieres mantener una cultura del camarín de hombres, ¿no es cierto? Y esa cultura del camarín de hombres se preserva teniendo camarines solo de hombres, para que el debate, la discusión y la conversa, el club de Toby se mantenga, y eso es una cosa más implícita en que se previene dentro de la misma organización la promoción de las mujeres. Pero ocurre entonces que frente a desafíos muy importantes desde el punto de vista de la industria, el costo de seguir con esta cultura y con este esquema de discriminación es monumental. Entonces creo que por eso la minería es súper interesante porque es donde se encuentra la llave. Si el cobre no estuviera donde está el precio, quizás esto no habría pasado, porque la brecha y la necesidad de innovar era muy importante. Déjame, hay un ejemplo adicional que creo que es interesante, que es más extremo, obviamente, que es la guerra. En la guerra, la brecha entre desafíos y oportunidades es tremenda, porque no te puedes dar el lujo de enviar una fracción importante de tu fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, en la Primera o Segunda Guerra Mundial al frente de batalla, y dejar, ¿no es cierto?, un potencial de empleabilidad en tu sector económico, en tu frente doméstico no utilizable. Y por eso que se generó, ¿no es cierto?, un movimiento muy importante el siglo pasado para la igualdad de la mujer, producto de la incorporación de la mujer al trabajo por estos fenómenos más significativos. Obviamente no estamos hablando de lo mismo, pero creo que la identificación de la brecha y el desafío, creo que la brecha entre desafío y oportunidades creo que es bien interesante en este caso. Y finalmente, para terminar, después tengo algunas reflexiones específicas del estudio. Creo que esto revela otra dimensión muy importante que tiene que ver con que abrir la economía no solamente implica atraer inversión, no solamente implica incorporar nuestro comercio con ventaja comparativa en el mundo, sino que implica traer ideas y cultura. Y eso para una economía chica como la chilena, al final del mundo, pucha, el riesgo de quedarnos encerrados en nuestro propio club de chilenos que pensamos las cosas como siempre han sido, es brutal. Hay una ineficiencia muy grande ahí. Yo creo que la minería, gracias a la tremenda relevancia que tiene la inversión extranjera y la participación de multinacionales, ha sido un catalizante adicional para poder romper esta brecha y aprovechar las oportunidades que tenemos. Quiero avanzar hacia los efectos. Iván, tú hablabas de innovación, hablábamos de legitimidad social, la Francisca ahí presentaba varios efectos. En la práctica, y esta es una gran discusión de incorporar la diversidad de género y otro tipo de diversidad, porque obviamente hay un costo, hay un cambio organizacional que hacer, hay inversión, hay costoso, obviamente es mucho más fácil, pensamos todo igual, la diversidad tiene un costo. Entonces yo quisiera ver de la mano ustedes qué efectos han visto, si es posible, obviamente nosotros buscamos estudios, ahí hay más estudios en el cómo, en lo que existía, en la transformación, pero no en los efectos. ¿Qué han percibido ustedes y cómo proyectan esos efectos hacia adelante? ¿Positivo o negativo? Porque también esto puede ser... no siempre podemos caer siempre en un sesgo positivo, ¿no? A ver, en primer lugar, yo creo que la industria ha cambiado significativamente en estos 10 años. Es otra.
yo lo veo en la compañía nuestra, es totalmente distinta. Yo creo que esa cultura que dice Pablo del camarín de hombre se da mucho en las operaciones, pero no solo en las operaciones. En las mesas ejecutivas también hay un tono, todas sabemos lo que nos pasa cuando una mujer habla y da una idea. Yo creo que eso ha ido cambiando, pero siempre se escucha, pero cuando la dice Juanito, la idea es brillante, qué buena idea Juanito, aunque la dijo Rosita. Entonces, Rosita, como quiere que la idea se haga, y no Rosita se importa. queda callada además porque al principio es la única que está sentada en la sala. Entonces, es más, ya está tratando de abrirse el espacio ahí que la dejen. Entonces ya ponerse a discutir y a pelear es muy, muy desafiante. No es un poquitito anécdota, pero yo creo que la cultura ha cambiado significativamente. Las conversaciones son distintas. Me parece que lo que dice el estudio de que hay que poner mucho énfasis en que los roles de liderazgo haya una mayor participación de mujeres es muy importante porque el estilo de liderazgo es diferente. Hoy día nosotros tenemos un 21% de mujeres en roles de liderazgo en Chile, que es bueno, pero todavía creo que falta mucho. Y creo que ahí hay un cambio que es extremadamente evidente. Creo que en las operaciones también se ha vivido un cambio, pero para ser sincera, ir a lo duro y a Sí. lo bueno y a lo feo y lo bonito, no ha sido fácil. Yo creo que el cambio cultural a nivel de operaciones ha sido duro, porque tú tienes una organización, vimos en los segmentos etarios, que lleva muchos años trabajando en minería, muchos años trabajando en un ambiente muy masculino, muchas veces sin tener siquiera entendimiento de lo que ciertas conductas generan en la otra parte de la organización, digamos, a veces son chistes, pero hay muchas microagresiones, hemos visto situaciones duras, difíciles. A mí personalmente me ha tocado enfrentar situaciones muy, muy, muy desafiantes que uno no quisiera haber tenido esa experiencia, pero vivirlas y darse cuenta que el tema de las agresiones existe. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hicimos en algún momento, partimos con un centro de inclusión y diversidad, un centro de género lo llamamos, en nuestras operaciones, en Quebrada Blanca en particular, en una etapa en que estábamos en una etapa de construcción, en que una construcción de un yacimiento, una operación de este tipo, son cerca de 20.000 personas, entonces una verdadera ciudad que está además desconectada, hasta 4.400 metros de altura, lejos, es muy difícil y generamos y tomamos una decisión bien innovadora que fue abrir este centro en el que básicamente capacitábamos. Hemos hecho cerca de 15.000 capacitaciones porque estos temas que pueden sonar bien evidentes para una cultura antigua, enraizada, no lo son, y tuvimos que hacer un gran foco en una cultura de respeto, con además psicólogas externas, personas preparadas para orientar y contener si fuese necesario, y con sistemas de, por ejemplo, denuncia muy, muy, muy robustos, de manera que la gente se sienta con la tranquilidad de poder decir yo viví una situación X La seguridad y psicológica que la seguridad mencionamos. psicológica y la seguridad de que las investigaciones se van a hacer con Claro. independencia y no con sesgo tampoco. Claro. Entonces, para resumir, yo creo que hemos visto en lo cultural un cambio. Ese cambio requiere foco. Yo creo que una cultura de muchos años, llevamos solo 10. Si no mantenemos la intención, si a nivel de liderazgo esto nos sigue ocurriendo, si no sigue siendo parte de nuestro enfoque, tenemos riesgo de que nos descarrilemos y volvamos al espacio cómodo anterior, porque está esa tendencia de buscar siempre a los más parecidos a mí para poder, no sé, por los planes de sucesión, para un montón de cosas. Creo que eso es lo primero que hemos visto y también lo que decía el estudio en términos de disciplina, de práctica, de seguridad. Yo creo que ha habido un cambio. Mira, Iván. Sí, yo creo que coincido plenamente. Yo creo que el cambio más importante ha sido cultural, en términos de sensibilizar a la organización respecto a lo importante de los ambientes de trabajo seguros, inclusivos y de respeto. Creo que en ese ámbito el esfuerzo que ha habido que hacer en las dimensiones que señala Amparo y también en educarnos y educar a la organización respecto de mejores prácticas, cambios de infraestructura que se mencionaron han sido importantes. Y quizás mencionar dos cosas más. Uno es, nosotros para hacer esto definimos una especie le llamamos un directorio de inclusión y diversidad,
que centralizaba efectivamente yo diría las iniciativas más importantes y también monitorea el avance. Y eso ha sido re importante, porque hemos pasado Gobernarlo, probablemente en el fondo. nuestros ejecutivos más resistentes a algunas de estas ideas, lo hemos puesto como a liderar Mira, buena comité. estrategia. Entonces una vez que declaran ciertas cosas, Tiene tienen sus que... buenas tácticas, Iván. sí. Estamos haciendo una clase de Entonces management. hemos hecho algunas perestroikas importantes en la mente de algunos ejecutivos. Pero eso ha sido... Ahora, yo creo que lo otro, yo diría que hemos mirado con mucho detalle nuestro sistema de trabajo. Y por ejemplo, después del COVID, que todos implementamos sistemas mixtos de trabajo, ha existido esta ola de retroceder respecto al sistema de trabajo. Y nosotros lo hemos discutido mucho, yo lo he tenido que conversar con mi directorio también, porque en general las compañías han ido retrocediendo en esto. Y nosotros hemos tomado una decisión a propósito de conformar equipos diversos, bien deliberada, de no hacerlo. Y hemos llegado Entonces, para eso hemos tenido que medir que no hay un deterioro en la productividad. Entonces, eso lo hemos hecho y hemos llegado a esa conclusión. Pero es bien central. Yo creo que tener sistemas de trabajo flexibles permite efectivamente acomodar algunas de las condiciones que hacen atractivo el lugar de trabajo para las mujeres y otros segmentos, pero para las mujeres en particular, especialmente respecto a la conciliación de la vida familiar. Y nosotros llegamos, y esto es importante, a la conclusión de que retroceder significa, en el fondo, aceptar el paradigma de gestión antiguo, donde tú gestionas y sientes que tienes control sobre la gente en función de que la gente está físicamente en un lugar donde yo los puedo ver. Entonces, lo que nosotros dijimos es el desafío que impone un sistema de trabajo híbrido, nosotros no tenemos, es híbrido, tiene más que ver con el desafío de liderar equipos cuando tú tienes un equipo de trabajo que es parte presencial y parte no. Por lo tanto, es más bien una transformación en los liderazgos lo que tenemos que buscar y no retroceder al paradigma antiguo. Y ahí hemos puesto el foco ahora. O sea, ¿cómo lideras en forma efectiva equipos que son híbridos? Y eso requiere competencias distintas. O sea, tú tienes que, no sé, hacer una planificación de la asignación de trabajo, tareas, buscar instancias de coordinación, pero nosotros creemos firmemente de que ese sistema de trabajo flexible, generar esos nuevos paradigmas de liderazgo, es lo que permite tener una cultura, en definitiva, más diversa e inclusiva. Entonces, eso es también una cosa importante, un efecto importante que ha tenido los cambios que hemos hecho. Ahora, y yo debo decir finalmente, ahora está una cuestión empírica, yo no sé cuánto esto es demostrable o no. En productividad, nosotros hemos medido que efectivamente los equipos híbridos son más productivos que los otros. Tenemos algunas mediciones. Ahora podrán ser casuísticas, no sé, pero con cierta sistematicidad. Pero lo otro que yo siento profundamente, y creo que en la organización lo vemos, es que los equipos que nosotros tenemos ahora, que que tienen más diversidad, operan mejor. Yo no sé si aquí hay estudios, uno puede encontrar, porque tampoco hay causalidad, entonces es difícil establecerla, pero yo, en el rol que tengo, lo ves, lo plasmas, mira, empíricamente yo veo cómo funciona mi equipo ejecutivo, veía cómo funcionaba antes, veo cómo funcionan los equipos de gerentes en las compañías, en las empresas, digamos, en la faena, y yo creo que tomamos mucho mejores decisiones hoy día, hay un ambiente mucho más sensible a incorporar ideas nuevas, a cambiar modelos de gestión, y eso, o sea, yo lo percibo en mi rol con una nitidez total. Así que yo en ese sentido, por lo menos, doy ese testimonio. Queda bien. Quiero abrir un par de preguntas. Si tiene una pregunta, que sea una pregunta, no un comentario o una experiencia, yo sé que tenemos, pero si alguien quiere abrir una pregunta, voy a tomar aquí la primera, o sea, la segunda y tercera fila. Parte de tu, no tengo tu nombre, pero sí, Paulina. Escuchando atentamente, sobre todo, ¿cierto? Ahí va la meta, que no era meta, del 30% y que se cumplió. La meta no meta. Me gustaría preguntarte cómo vemos para adelante, porque está bien, nos quedamos en el 30% o queremos avanzar. Yo te escuché en el fondo decir, oye, el 30% parece influyente.
Pero escucha, ni siquiera llegamos al 50%, parece que no habría voto. Ajá. Desde mi mirada, no lo veo muy fluyente. ¿Cómo? Entonces, mi pregunta es cómo avanzamos en eso. Y lo segundo, y aquí también lo hablo, ¿no es cierto? También, ¿qué hacemos con los seniors? Los Con seniors. estas mujeres seniors que no están en la posición. Buenas preguntas. ¿Cómo seguimos para adelante y qué hacemos con las generaciones mayores? A ver, yo respecto mira, eso lo tenemos en discusión en este minuto de haber cumplido el 30%, pero yo soy de la idea de que el 30%, en primer lugar, es un estudio que se hizo, una discusión que yo tuve con una gente en Inglaterra, donde ellos establecieron de que efectivamente un grupo del 30% influye en el sentido de que es capaz de direccionar decisiones. Ahora, yo pienso que eso es insuficiente, o sea, estoy de acuerdo contigo de que es un número, o sea, bueno, sí, gran orgullo 30%, pero en el fondo son 3 de cada 10, tampoco es... ¿ah? Ahora, entonces yo lo que digo, y la discusión es, nosotros hemos madurado en estos años nuestra cultura respecto de esto, y por lo tanto nosotros tenemos que continuar aumentando nuestra participación para idealmente llegar, claro, a algo que refleje más la realidad demográfica del talento. Así que esa es la dirección en la que quiero. O sea, esto no es que llegamos al 30% y con esto termina, sino que yo espero, y ahora hay que ver cómo nosotros tenemos, por lo tanto, un andamiaje de procesos, sistemas, protocolos nuevos en los procesos de selección, etcétera, que sigue implementado y que tenemos que continuar. Ahora, ¿cómo nos fijamos para adelante? ¿Es una aspiración? Yo creo que tenemos que llegar a algo similar al 50%, y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, este no es un esfuerzo que termina acá. Ahora, si nos ponemos esa aspiración o otra, no sé, eso es lo que estamos pensando todavía, pero el compromiso con el principio y con lo que estamos haciendo se mantiene completo. Y yo creo que tenemos la ventaja de tener un chasis, un andamiaje mucho más maduro desde el punto de vista de nuestra cultura y desde el punto de vista de nuestros procesos, para lo que nos fijemos para adelante como objetivo. Así que eso es lo que... Ahora, también creo que... ¿y por qué hemos hecho como la reflexión? Es que el concepto que tenemos que abrazar de inclusión es más amplio. O sea, nosotros hemos, por ejemplo, junto con género, hemos hablado de gente o personas con discapacidad, y nosotros estamos en cerca del 2,5%, queremos seguir haciendo eso, y también lo que hemos llamado perfiles globales, o sea, gente que tiene experiencia fuera de Chile, de trabajo, que es, por lo tanto, un aporte importante. Entonces, lo que queremos también es balancear las distintas formas de diversidad que conforman, ¿no es cierto?, potencialmente un equipo. Pero respecto de género en particular, la idea es seguir avanzando y tratar de llegar a lo que es la distribución del talento en la población, que es la mitad. Ahora, desafíos, yo creo que los desafíos son distintos. O sea, si antes teníamos que cambiar o hacer ajustes en el sistema de selección, eso yo creo que lo tenemos relativamente abordado. La atracción es menos un problema, es la retención y el desarrollo el desafío. Y particularmente cómo efectivamente movemos, ¿no es cierto?, talento femenino a posiciones de más responsabilidad. Y ahí donde estamos tratando de ver cómo hacer, por ejemplo, construir rutas de desarrollo que permitan ser más explícitos respecto de los pasos que pueden haber para que las personas adquieran las competencias, las capacidades que necesitan para ciertos roles. Entonces, el foco va a estar puesto en ese tipo de actividades, ¿eh? Pero la idea es llegar cerca de lo que demográficamente debería ser. ¿Paro, quieres complementar? Bien breve. Otra pregunta. Yo creo que el 30% es un indicador hoy día, es una foto, pero igual es desafiante mantenerlo. Sabemos que hay más mujeres, la mayor rotación ocurre en los primeros años cuando las mujeres ingresan a la minería. Entonces, si se van a otras compañías mineras no es problema. El tema es que se desencanten y se vayan. Y yo creo que los planes de desarrollo son críticos. Lo que pasa, lo describía antes la Francisca, cuando las mujeres salen al pre y postnatal, se toman la opción de seguir la carrera o formar familia. Entonces creo que todos los programas de corresponsabilidad y lo que hagamos con un sentido más amplio van a incidir mucho, y también los programas de política pública que existan.
Y finalmente yo creo que hoy día estamos efectivamente en una etapa que hay un backlash en esto y sí, creo que es muy importante que la industria mantenga la convicción y que no nos dejemos llevar por esos vientos más políticos y unos ruidos que están pasando en otros países y mantengamos esta convicción. Sí, pero déjame tomar, Iván, mientras quiero tomar 2 preguntas aquí, 3, ¿ya? Para ir cerrando. Vamos a tomar muchas preguntas. Lo que yo propongo es que tomemos dos preguntas juntas, aquí la tercera fila y la... y aquí. Hola, buen día, Alejandra Luz, soy profesional del sector construcción. Mi pregunta va relacionada a este 24% de participación femenina en toda la cadena de valor o solo en el sector productivo. Y la segunda pregunta es, ¿también le exigen este porcentaje a las empresas proveedoras? Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que las mujeres que trabajan en la industria de la construcción también se hace en minería, podamos incorporarlas a que trabajen en las empresas que construyen en minería? Porque actualmente ustedes saben que el sector de construcción está súper decaído. Que hay muchas mujeres empleadas. Yo creo que el estudio de CCM eleva el último que se hizo y efectivamente se proyectan 35.000 nuevos puestos de trabajo, porque va a haber mucha gente que va a jubilar. Entonces, ¿cómo hacemos esto para incorporar más mujeres? La cadena de valor y los proveedores. Bien, y vamos a tomar esta otra pregunta aquí, ¿sí? Cortita, así bien. Primero pedirte disculpas porque yo efectivamente quiero hacer una reflexión, pero ¿qué? Pregunta, por favor. La dejamos la reflexión al final. Una pregunta, es que no tenemos tiempo para... Bueno, gracias. Hola, soy Natalia. Bueno, primero gracias por el estudio, muy interesante. Y bueno, nos llevamos la tarea de con mi hija, somos alumnos de la otra programa, por eso decimos que en distintas generaciones. Sí. Tengo muy interesada en la minería, soy de las telecomunicaciones, trabajo 30 años en telecomunicaciones, decidí salir del sector, dada mi experticia en cobre, la protección del cobre, mi rol fue de operativa senior en telecomunicaciones. Y me tocó desarticular bandas del tornado cobre, conocer toda la historia y el recorrido de hacer cosas interesantes. Hice muchas postulaciones sin éxito en el programa de ustedes. Y mi currículum hacía mucho más con las postulaciones que hacía. Sin embargo, no quedaba. Y ahí me cuestioné, porque lo único que no avanzaba es que no tengo experiencia en minería. El tema de la experiencia. La pregunta que tengo es, ¿qué desafíos concretos y más prácticos, más pragmáticos hay en este? Bien. Piensa, Está bueno. Muchas gracias. Bien. Gracias. Ya, ahí voy a tomar la última pregunta allá arriba, perdón. Y sí. Ambos hablaron del desarrollo de las mujeres, de promover y se desarrollan dentro también de la compañía, darles las herramientas, sobre todo a las generaciones que vienen. ¿Cómo partieron ese camino para las empresas que estamos recién empezando a partir de este camino? Porque es el gran recorrido. ¿Cómo podemos implementar esto de darle oportunidad a las mujeres, promover, moverlas, darle oportunidad de carrera dentro de una compañía, sin poner en el fondo a los hombres en una posición de desventaja? De pérdida. Sí. Pero son a las mujeres, ¿qué va a pasar con los hombres? Ya, entonces tenemos 3 buenas preguntas, que una es ¿cómo expandimos esto a la cadena de valor, a los proveedores, a la construcción, sobre todo el ciclo que viene? ¿Qué pasa con cuando postulo y la experiencia? Y el aprendizaje para otras industrias, y ahí también quiero meter a Pablo a la reflexión. A ver. O sea, sobre el primer punto, nosotros efectivamente estas cifras son de las empresas mineras y particularmente de la gran minería. Toda la cadena de valor, pero de esas empresas. Y uno de los desafíos que hemos identificado es cómo trasladamos esto a las empresas que trabajan con nosotros, contratistas,
colaboradores. Y nosotros desarrollamos en AMSA un programa que llamamos Proveedores para un Futuro Mejor, donde hemos convocado a las empresas que trabajan con nosotros y hemos conjuntamente fijado aspiraciones, objetivos respecto de la participación de género, que hoy día es alrededor de entre un 13 y un 15%, para llegar a un 25% el 2028. Entonces, ¿una aspiración o una meta? es una aspiración que han entendido como una meta porque Ya, hemos dicho perfecto. así que están, entonces es re importante lo que tú señalas y en ese sentido claramente nuestra responsabilidad también es incorporar a las empresas contratistas en esto. Y eso lo estamos haciendo deliberadamente y explícitamente. O sea, tenemos un acuerdo, incluso lo que hemos hecho es proveer de entrenamiento para que ellos modifiquen algunos de sus sistemas de contratación y logren, digamos, este objetivo. Tenemos un acompañamiento por la Universidad Católica del Norte, competencia en eso, pero que los ayuda. Entonces es re importante focalizarse ahí. Entonces, eso yo creo que hay que todavía hacer un trabajo importante ahí. El sector construcción yo creo que representa una tremenda oportunidad porque estamos en niveles como estaba la minería hace 8, 9 años atrás y ahí lo que se requiere yo creo es el liderazgo, la visión y empujar esto como lo hizo el sector minero. Ahora, yo creo que existe, y yo lo he conversado con algunos de mis colegas en el sector construcción, como que es una industria más tradicional en ese sentido, más criolla, digamos, más, pero ha habido, o sea, hay luces de esperanza, digamos, en el sentido de que es pocas, dices tú. Pero bueno, eso... Sí, perdón, voy a comentar sobre ese punto para que no vayamos duplicando todo. Solo agregar, yo creo que las noticias que refería el rector hoy día de los titulares en los diarios de los grandes proyectos es una tremenda oportunidad. Nosotros cuando construimos Quebrada Blanca le impusimos a las compañías constructoras metas de participación femenina y de empleo local. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad de encadenamiento desde la minería a la construcción que no se puede dejar pasar. Yo quisiera, Pablo, que en esto de, porque nos estamos ampliando un poco a lecciones a otras industrias. Tú dijiste aquí la minería, bueno, tenemos representantes de minería nacional, privada e internacional. Pero ¿qué lecciones ves tú hacia las otras industrias que tienen que ver como con este camino, este estudio? Uno dice, ¿cómo la minería? Yo pienso, si la minería lo logró, todo lo puede lograr, pero la minería también tiene características de proyección, de estudio, de su proyección de más largo plazo. Yo creo que déjame decir 3 cosas al respecto. Primero, de los resultados del estudio, se observa que es verdad que en construcción y transporte hay un tema todavía de poca participación, pero ha ido subiendo. Entonces, sería súper interesante ver si en este proceso la minería ha hecho algún rol de liderazgo debido a sus encadenamientos con la construcción y con el transporte. Eso requiere estudios específicos, yo creo que acá tenemos equipos para mirar eso. Sería súper interesante mirar si ha habido efectos producto de lo que, por ejemplo, dice Amparo, ¿cierto? Ahora, las lecciones, de nuevo, es un poco difícil porque sobre todo la construcción no tiene 2 cosas que sí tiene la minería. Son empresas chicas y son empresas chilenas. Entonces, ahí se produce justamente el tema de escala y la internalización de los beneficios que tiene para la industria en su conjunto, ¿cierto?, avanzar en esta dimensión. Entonces, creo que es más bien un tema de liderazgo por los encadenamientos. Segundo punto que encontré bien interesante respecto a la carrera y la progresión de carrera de las mujeres en el sector de la minería que se mostró también en los resultados, es que en buena medida lo que ha ocurrido ahora es la incorporación de mujeres jóvenes y reemplazando en cierta forma el ciclo natural de jubilación. Pero eso tiene de cierta forma un límite, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se sigue hacia adelante y cómo tú enfrentas el hecho de que ya mujeres con más experiencia o cómo incorporas gente con más experiencia que no han hecho la carrera dentro de la minería? Creo que eso es un tope de botella adicional. Y finalmente, el tercer punto creo que tiene que ver con la parte educativa, que es bien interesante cómo cambia la composición del perfil educacional, donde se reduce muy fuertemente la participación de personas con educación técnico-profesional o en liceos comerciales. Y aumenta la de posiblemente egresados de educación media con humanidades. Ahí tenemos un problema. Porque uno esperaría que acá hay un desafío positivo para justamente la educación técnico-profesional.
Y el hecho de que se haya retraído, creo que demuestra que hay una falta de match entre nuestra forma como estamos educando y las oportunidades que ofrecen industrias como la minería. Yo quisiera responder al tema del Sí. desarrollo. Yo creo que en ningún caso, y me atrevo a pensar que es lo mismo en AMSA y en todos lados, no hay un enfoque solo de desarrollar mujeres. Yo creo que el enfoque es que las oportunidades de desarrollo y las oportunidades de carrera sean iguales para los hombres y las mujeres. Y yo creo que eso también requiere intención porque también hay un sesgo de tratar de ver en el sucesor a la persona más parecida a quien está en el cargo o en decir vamos a privilegiar más a los hombres. Yo creo que es al revés, o sea, es asegurar que la cancha sea pareja y que toda la fuerza laboral tenga las mismas condiciones de desarrollo. Lo que pasa es que en el caso de la mujer, y lo vemos en los datos de Chile en términos de demografía, creo que si nosotros no tenemos en cuenta el rol de las mujeres dentro de la familia y por eso el tema de la corresponsabilidad y cómo tenemos políticas y planes para hombres y para mujeres, vamos a tener un problema serio y tenemos que asumir que hay una etapa en la carrera de las mujeres en que hay un quiebre. ¿Cómo logramos que vuelvan y no sientan que perdieron 3 escalones de esta escalera ascendente y que tienen todavía que contribuir? Yo creo que va por ahí, más que decir solo desarrollamos mujeres y hombres no. Amparo y Iván y Pablo, para ir cerrando porque estamos un poco pasado la hora, pero políticas públicas, hemos hablado un poco de políticas públicas, había una discusión muy fuerte en la Sala Cuna Universal, tú hablaste de corresponsabilidad y cuando uno mira las últimas, no sé, los últimos años hubo muchas nuevas leyes orientadas a ambientes laborales sin acoso, a corresponsabilidad, a teletrabajo. ¿Qué más se necesita? ¿Se necesita más? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál sería para esto que hemos avanzado, para otras industrias rezagadas, las recomendaciones que ustedes harían? Bueno, yo creo que yo mantengo la esperanza que va a haber una decisión respecto de la sala cuna. Quizás a nosotros como dentro de la industria minera, de las grandes mineras, quizás eso no afecta tanto, pero si empezamos a pensar en la cadena de valor y en los contratistas y subcontratistas, creo que tener un tope del sistema... 19 mujeres. Exacto, tener un tema universal de cuidado que es la puerta de entrada y los estudios lo demuestran y yo soy consejera de Comunidad Mujer, en Comunidad Mujer hemos estudiado, compartido y advocado mucho por el tema, por lo tanto yo mantengo la esperanza que va a ser una revisión y no una postergación, porque creo que eso es una llave fundamental para que efectivamente más mujeres trabajen, porque si no vamos a terminar con los problemas demográficos que tenemos o simplemente vamos a volver en que las mujeres sencillamente van a tener que optar entre la casa y el trabajo. Yo creo que eso es muy negativo. Iván, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo pienso que hay un marco de política pública que sobre todo desde el punto de vista de las señales es importante sostener. Yo creo que hoy día hay un riesgo, efectivamente, si uno mira las políticas públicas en otros lugares como en Estados Unidos de retroceso y por lo tanto quizás los énfasis son distintos, tiene menos que ver con algunas temáticas, más que ver con la inserción en el trabajo, con las oportunidades de trabajo, educación, pero es importante ese andamiaje de políticas públicas que señale claramente de que esta es una dirección en la que hay que continuar. Nosotros como empresa tenemos la convicción, pero obviamente que si hay un marco de política pública para que esto además se ocurra en otros sectores, porque ya se habló de la construcción, por ejemplo, donde hay tremendas oportunidades, yo creo que es importante que se sostenga al nivel que corresponde. Ahora, a mí me llama la atención la reflexión de la construcción porque yo entiendo que son empresas pequeñas y son empresas chilenas desde el punto de vista pero por otro lado van a enfrentar el tema del talento, o sea, la disponibilidad, cómo, digamos, congregan el talento que necesitan para poder responder a las demandas que vienen. Y por lo tanto esta discusión va a venir al sector construcción. Yo estoy seguro que en ese sentido esto va a ser como una necesidad también desde el punto de vista de la estrategia de negocio, que es muy importante. Sí, solamente decir que estamos en esta discusión de la caída de la natalidad, ¿no es cierto? Pero en vez de preocuparnos de eso, deberíamos preocuparnos de incorporar más personas a la fuerza de trabajo y a la empleabilidad. Entonces ahí tenemos el margen grande
ese es el margen grande al cual podemos recurrir ya. Entonces creo que el marco política pública, como ustedes mencionan, es fundamental. Aparte de la discusión de esa vacuna universal, que comparto plenamente que esto tiene que resolverse en el corto plazo, en el cortísimo plazo, yo creo que hay dos dimensiones adicionales. Primero, avanzar a realmente modernizar nuestro esquema de capacitación laboral. Con lo tecnológico, además, que se hace. Claro, que permita que las personas puedan transitar de un trabajo a otro, que permita incorporar a personas que están en la informalidad, que permita, por ejemplo, cerrar esa brecha de los 3 años, de forma que las personas puedan reincorporarse al mercado laboral después de tener un tiempo dedicado a la familia. Y eso hoy día está como... Hay muchos diagnósticos de que no funciona, hace décadas. Y desgraciadamente no hemos podido avanzar por los stakeholders. Entonces creo que ahí también hay un desafío tremendo para potenciar nuestro mercado laboral actual con la gente que ya trabaja para los desafíos que vienen por delante. Sí, una última, esto de las políticas públicas creo que también es importante porque, o sea, esto ocurre en un contexto social determinado y por lo tanto la sociedad también y sus expectativas van cambiando y por lo tanto tiene que ver con eso, de que ese contexto también siga evolucionando en esa dirección. Y quizás una anécdota interesante, se mencionó el programa Relevo que nosotros tenemos, donde traemos, digamos, mujeres que pueden manejar los camiones mineros, esto es en Antucoya, principalmente de María Elena, en el horario entre 12 y 4 de la tarde, lo que les permite conciliar bien el trabajo. Y una vez conversando con un grupo y su familia, se acerca un niñito, hijo de una de ellas, y me dice, y le pregunto yo por su familia, que si yo no, mi papá está acá, pero yo noté que la dinámica familiar había cambiado porque me dijo, mira, mi papá, escucha, mi papá era súper importante, que se manejaba una camioneta. Pero ahora mi mamá maneja un camión minero. Así que la mamá pasó como a hacer lo más importante. Así que para que veáis tú que esto, o sea, tiene mucho que ver también con cambios sociales que tienen que ver digamos, con nuestra historia, con nuestra familia. Entonces, yo creo que hay que seguir evolucionando y el marco de políticas públicas es importante en ese sentido. Bueno, quiero agradecerles, perdón, a todas las preguntas, pero así dejamos unos minutos. Aquí hay un café, debería haber un café, a ver si alargamos, pero somos súper comprometidos, será mi sangre suiza, que me gusta terminar a la hora, partir a la hora. Muchas gracias Amparo, muchas gracias Iván, muchas gracias Fran, la Ana María que nos ayudó, Pablo. Y espero que ustedes como líderes empresariales que están ahí conversando también con las nuevas autoridades y con otros gremios puedan comentar y transmitir esto. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias. Está disponible también en la página web para que lo difundan ahí y los ayuden a expandirlo. Gracias.